La Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia contempla dentro de cada uno de sus programas académicos unos cursos que van dirigidos al eje central de la educación, es decir, la pedagogía, y otros que giran en torno a la construcción de la identidad del maestro. Entre estos últimos encontramos un espacio de conceptualización llamado Formación y Construcción de Subjetividades. Allí confluyen sujetos de todas las licenciaturas que hacen parte de la facultad. Durante nuestra participación en el espacio de formación ya mencionado y entre ese ir y venir temático, nos surgió una inquietud respecto a las dinámicas que engloban el acto educativo. Allí logramos identificar de manera puntual que a lo largo de nuestra experiencia académica nos hemos sentido atraídas por algunos docentes, ya sea por su discurso, su saber, sus expresiones, sus maneras de relacionarse con los y las estudiantes, sus voces, sus miradas, entre otras cuestiones que siempre están presentes en un aula de clase y que posibilitan que los educandos sientan interés o apatía por asistir y participar de manera activa en el desarrollo de las mismas. Siguiendo esta misma línea, suponemos que el acto educativo engloba en este sentido al erotismo, y para establecer claridades respecto a la duda, hemos decidido acercarnos a la comunidad académica de nuestra facultad con el fin de encontrar algunas respuestas que nos muestren unas perspectivas respecto al tema en cuestión. Se intenta esbozar una reflexión en cuanto a la dimensión amorosa o erótica como componente fundamental en todo proceso educativo. Lo primero es saber a qué hace referencia el erotismo. Pues yo pienso que la palabra erotismo misma suscita erotismo. ¿En qué sentido? Para mí la palabra eros, el término eros, remite a vida, remite a sensualidad, me remite a la capacidad de sentir, a la sensibilidad y al placer generado en lo vital a partir de cualquier experiencia humana. La palabra erotismo obviamente connota, como ya lo dije, goce, disfrute por lo que se hace, por la vivencia. Hay una energía muy movilizadora en el eros. Y cuando digo esto me refiero a las sensualidades, pero son las sensualidades en términos de la introspección y, digamos, el estado interno de placer frente a una determinada experiencia, una determinada vivencia. El erotismo puede estar marcado en una actividad, en el trabajo, en la contemplación, en el pensar, en el deseo muchísimo, pero el deseo vital, el deseo de vida. Y hay en el erotismo necesariamente una relación vincular o con el mundo o con otros, ¿sí? O con las experiencias propias. Para mí el erotismo primero me parece que es una manifestación humana y me parece que es una manifestación necesaria que moviliza la vida, que moviliza muchísimo el deseo y las búsquedas y las tareas, los compromisos, las formas de interacción, de relación que se establezcan. No sé si homologara la palabra erotismo con ese estado muy emocional, creo que lo asemejaría a instinto de vida, a deseo de vida. Erotismo y sensualidad están muy unidos, aun cuando no signifiquen lo mismo, tienen una gran conexión entre sí, pues los dos buscan atraer e incitar a otras personas. Según Lacan, el otro nos frustra o nos satisface, nos provoca amor o incita nuestro odio, nos reconoce y autoriza como docentes o nos elimina con su rechazo o su indiferencia, se somete o se revela, acata o transgrede, devora o enriquece. Bueno, yo creo que ya pensando la relación entre lo pedagógico y el erotismo, y más concretamente el acto educativo,
Yo sí estoy convencida que todo acto educativo es erótico y tiene que ser erótico y tiene que suscitar el erotismo. Suscitar ese erotismo, esa sensibilidad, ese tacto tino pedagógico, sensibilidad pedagógica si se quiere, tanto en un maestro que vive, que se apasiona, que vibra, que se llena la vida de alegría y de placer, de placeres en eso que hace a través del acto educativo, pero que también en tanto relación vincular tendría que suscitar y tener la capacidad de generar ese mismo nivel de erotismo en los estudiantes. Todo acto educativo tendría que ser erótico en sí mismo, porque connota el deseo de saber, el deseo de conocer, la búsqueda, goce, mucho disfrute o en el conocerse, en el aprender, en la vida que transcurre en lo educativo, ya sea en un aula, entre compañeros, con un objeto de conocimiento. Hay objetos de conocimiento que te generan vibraciones óptimas, extremas y un deseo profundo e intenso de buscar eso que se quiere conocer. Yo pienso que el acto educativo en sí mismo tendría que ser, no estoy diciendo que lo sea, desafortunadamente no lo es, pero tendría que ser el mismo un escenario permanente, fogoso, de mucho erotismo, circulando en un aula de clase. Yo pienso que la mejor aula de clase, el mejor ambiente de aprendizaje, la mejor práctica educativa es aquella que está teñida precisamente por el erotismo compartido, que se comunica de unos a otros, de docentes a estudiantes, entre los estudiantes, porque allí lo que habría todo el tiempo es una energía vital, es energía de vida compartida. Lamentablemente asistimos a la educación sin esa energía erótica. Y habría que hacerla más viva, más visible en el aula de clase, permitirnos comunicarnos en ese erotismo colectivo, para que sea un aula erótica todo el tiempo. El erotismo es un juego de máscaras y una pasión que nace de la imaginación y de la sensibilidad humana. El erotismo es una transfiguración de la sexualidad. Gracias a ella se vuelven palpables las formas del deseo. Para encantar a los alumnos habría un principio que incluso lo defiende Borges, lo defiende Einstein, y lo defienden muchos grandes pensadores. Es que uno solo puede enseñar aquello que ama y solo puede encantar a los otros con aquello que para uno es encantador, con aquello que uno llega a amar. O sea que más bien es como una especie de, digamos, como de contagio, ¿sí? Yo presento algo que para mí es tan grande, que para mí es tan importante, que alcanzo a contagiar a los otros, a estimularlos, a motivarlos, a hacerles sentir que eso es maravilloso, que ese es un camino extraordinario y maravilloso, por más que si estamos hablando del mundo del saber, sea difícil, sea complicado, haya que invertir mucho esfuerzo, incluso mientras más esfuerzo haya, como que la persona se puede sentir más gratificada cuando encuentra algo que está buscando. Entonces ese sería como el principio fundamental y esencial, sin el cual un estudiante o un grupo de personas que están
estudiando, recibiendo clases sobre una temática, no se podrían encantar, maravillar y hacerlo incluso de pronto la razón de saber o el deseo de saber de su vida. Es decir, es un deseo de saber del docente que se transmite al estudiante. Si en el docente no hay deseo de saber por esa temática, por ese asunto, por ese problema, es un poquito difícil que los encante. Un docente que solo se limita a compartir contenidos, transmite información, pero no siempre logra transmitir la riqueza y el deseo de aprender, de buscar y disfrutar el conocimiento. Otra forma de ser maestro es aquella que contempla una buena y gratificante vinculación en la cual se denota compromiso con su labor, logrando experiencias significativas de aprendizajes entre sus alumnos. Considero que el conocimiento en pedagogía es necesario, pero no es suficiente, porque si estamos frente a un maestro que no transmite nada al alumno, desde su pasión, desde su saber, pero desde esa manera de tocar al otro con lo que yo sé, no hay una eficiente transferencia, por decirlo así, una eficiente conexión, que creo que es fundamental a la hora de acercarse al alumno a través de la pedagogía. Foucault define el papel del maestro frente al discípulo como aquel que dirige al alumno. El maestro se encarga de encontrar la forma de orientar al discípulo al encuentro consigo mismo. El cuerpo es erótico justamente porque es sagrado. Es el templo del amor donde se produce el milagro de la vida. Es sagrado porque ante el cuerpo del otro, la necesidad de comunión con él o ella se puede denominar cósmica, es decir, más allá de tu cuerpo y el mío, hay algo más que queremos ver, tocar, alcanzar. Tanto el erotismo como el acto educativo comprenden expresiones faciales complejas, actividades del cuerpo y manifestaciones verbales, señales sonoras o visuales especializadas y simbolizadas por el lenguaje.